Tengan todos muy buenos días. Vamos a retomar la clase. La vez pasada no pudimos avanzar tanto por fallas de conexión, pero para eso vamos a realizar este video. Para, si en dado caso no podemos realizar bien la clase, pues optamos por este método y pues sí, eh, todos salimos ganando porque yo estoy repartiendo clases y ustedes están recibiendo. Aparte, con el video esperaría yo que se entienda un poquito mejor, ya que el audio no falla tanto, ustedes pueden repetir las veces que quieran y pues sí, así avanzar con cada uno de los temas. El tema de ahora se llama coordenadas polares absolutas. Viene siendo el segundo tema de coordenadas de los 4 que vamos a ver en este año. Dice, las coordenadas polares absolutas también tienen como punto de referencia las coordenadas de origen, es decir, el 0,0. Viene siendo exactamente igual que las coordenadas rectangulares absolutas. Con la única diferencia, aquí dice, pero en vez de indicar los valores x y, como estábamos acostumbrados a hacerlos, de un punto, solo se requiere la distancia respecto al origen y el ángulo. Es decir, vamos a necesitar siempre una distancia, pero ahora vamos a agregar un dato extra, que sería ángulo. Y la distancia no siempre va a corresponder a una distancia x y y, como los temas anteriores. Vamos a ver en unos momentitos cómo se desarrolla o cómo se crean en AutoCAD. Dice, los ángulos se cuentan desde el eje X y en el sentido contrario a las manecillas del reloj. El vértice del ángulo coincide con el punto de origen. Eso ya lo habíamos visto en el sistema SCP, sistema de coordenadas personales, en los cuales los ángulos siempre están originados desde el punto E en el eje X y de ahí van creándose en sentido antihorario. Dice también, en la ventana de comandos las coordenadas polares absolutas se indican como distancia menor que y el ángulo. Cuando nosotros trabajábamos con rectangulares, colocábamos siempre una distancia, lo separábamos por una coma y de ahí colocábamos la otra distancia, x, y. Ahora vamos a trabajar con esa modalidad. Vamos a colocar la distancia, puede ser un número entero, puede ser un número con decimales. Vamos a colocar menor que indicaría que estamos trabajando con coordenadas polares, y vamos a colocar luego lo que es el ángulo, así. Ejemplo de ello sería 7 menor que 135. Esa sería la distancia, la separación menor que, y 135 que sería el ángulo. Es decir, una distancia de 7 unidades o un ángulo de 135 grados. Hasta ahí estamos bien. Luego dice, las coordenadas polares absolutas es similar a las coordenadas rectangulares absolutas. Es decir, siempre toman como referencia las coordenadas 0,0. Desde ahí vamos a estar partiendo siempre. Desde la intersección entre x y y, en que en AutoCAD lo podemos observar bastante bien, desde ahí van a estar partiendo siempre cada una de las coordenadas que nosotros vamos a colocar. Pero lo que se indica es una distancia con respecto a un ángulo. Eso ya lo vimos en la diapositiva anterior, que es una distancia, de ahí colocamos un menor que y después va lo que es el ángulo. En otras palabras, colocaremos un punto en una coordenada específica ingresando únicamente la distancia de separación desde el origen y de ahí partiríamos lo que es el ángulo. Vamos a irnos directamente a AutoCAD. Hay varias láminas todavía de la diapositiva, pero quiero introducirlos a la metodología primero de las coordenadas polares. Vamos ahorita a AutoCAD. Bueno, primero, nosotros sabemos que nuestro punto de origen es esto que nosotros vemos acá, X y Y. Desde la intersección de esos dos ejes es que nosotros empezamos a colocar cada una de las coordenadas. Luego, lo he colocado de esa forma para que podamos entenderlo un poquito mejor. El sistema de coordenadas polares lo vamos a trabajar como que fuera un radar. Ya vamos a ver por qué de ello. Primero dice, introducir las siguientes coordenadas polares. 2 menor que 119. Venimos en la barra de comandos. Vamos a colocar primero un punto PU. Esperamos que cargue. Ahí está. Enter. Y se precisa el primer punto. Va a ser 2 menor que 119. Y le vamos a dar Enter. Puede ser que no alcance a ver dónde coloqué el punto, por lo tanto lo voy a seleccionar. Voy a seleccionar varios elementos. Yo sé que mi ángulo de 119 parte, antes, tendría que estar en este cuadrante.
porque mi ángulo 0 es acá. 0, 5, 10, 15, 20, 45 y ahí 50, 60 hasta llegar a 90. Es decir, siempre vamos a partir desde ese punto en sentido antihorario, o sea que es 90. Este cuadrante, que es el número 2, sería de 90 hasta 180. Entonces 119 estaría en este cuadrante de acá. Voy a seleccionarlo. Voy a seleccionar más o menos. Ahí puedo ver. Estos son todos los elementos que yo he hecho para, por así decirlo, identificar la distancia entre cada uno de los puntos. Pero mi punto es este. Ya lo vi. Aquí está. Este punto que yo tengo acá es el punto 2 menor que 119. Me está diciendo de que desde ese punto hasta acá yo tengo una distancia de 2. ¿A qué ángulo? A 119 grados. Vamos a colocar el otro punto. Quitamos PU, Enter, 4 menor que, quiero ver, lo coloqué bien, perdón, PU, Enter, 4 menor que 320, Enter. 320 estaría ya en el último cuadrante, que sería el número 4. Entonces selecciono este cuadrante y aquí aparece. Este punto y este punto son los que nosotros podemos ver acá. 2 menor que 119 y 4 menor que 320. Estos ya son los puntos que indican las coordenadas que yo he introducido en AutoCAD. Ahora bien, vamos a... Aquí están, puntos de coordenadas. Aquí ya las tengo yo plasmadas, ya las tengo indicadas. Estos puntos que nosotros vemos acá, lo vamos a desglosar para entenderlo un poquito mejor. Vamos a desglosarlo primero con distancias. Lo podemos desglosar tanto como distancias y como ángulos. Vamos a ver la primera. La primera es por distancias. Aquí aparece. Son los mismos puntos. Y dice, medimos la distancia desde el centro hasta los puntos que ya mencionamos. 2 menor que 119 y 4 menor que 320. El punto central, lo sabemos, va a ser la intersección entre X y Y. Va a ser desde acá hasta acá. Va a tener 2 unidades, bien puede ser 2 centímetros, 2 milímetros, 2 metros, 2 pulgadas. No hemos colocado una medida de AutoCAD por el momento, solo vamos a trabajar así, como en 2 unidades. De aquí hacia acá, 2 unidades, y de aquí para acá, 4. ¿Por qué estoy diciendo que son 2 y 4? Porque son los números que yo he colocado de primero. 2 metros, digámoslo así, 2 metros y 4 metros de acá. Ahora, también tenemos que tomar en cuenta que esa distancia, como ya lo habíamos dicho, representa como un pequeño radar. Ahorita esta es la imagen únicamente del punto 4 menor que 320 y nos estamos enfocando únicamente en distancia. La distancia que hay desde aquí para acá es 4 y lo único que diferencia es el ángulo. Si en dado caso yo quisiera colocar la misma distancia a un ángulo distinto, mi punto se me marcaría dentro de este círculo rojo, porque todo el círculo tiene 4 metros, 4 unidades. Dice, notamos que cada coordenada es como un radar. Si yo coloco 4 menor que 30, vamos a hacerlo, PU, Enter, 4 menor que 30, Enter. 30 grados estaría en este cuadrante de acá. Entonces yo voy a seleccionar esta parte. Quiero ver. ¿Será que no habré puesto el punto? Sí, aquí aparece, precisa el primer punto, 4 menor que 30. 30 grados. Aquí está. Error mío. Error mío. ¿Cuál es la primera condición? Y fíjense que es bueno que me haya sucedido este error porque les puede pasar a ustedes. ¿Cuál es la primera condición que habíamos dicho para las coordenadas polares absolutas? Que van a iniciar siempre desde mi punto de intersección, X, Y. Es cierto, aquí visualmente este es mi punto 0,0, pero para AutoCAD este no es. Para AutoCAD es acá,
cuando yo puse y coloqué el ángulo o coloqué la coordenada, aquí me la indicó, es esta. Este es el punto 4, creo que dije. 4,30. 4,30. Para que vean de que no hay errores en AutoCAD. Esta ya es la coordenada. Para mover, tenemos que hacer uso de SCU nuevo. Venimos donde queremos colocar una nueva coordenada, nuevo punto de eje, acá y hacia arriba. Vale. De aquí, acá y hacia arriba. Ahí está. Ahora sí, volvemos a retomar el ejemplo. Si yo quiero colocar el punto PU, Enter, 4 menor que 30, Enter. Hoy sí tendría que aparecer en este punto de acá. Aquí ya está. Este punto, aquí lo voy a seleccionar. Uy. Ahí está. Este punto que acabo de seleccionar corresponde a esta coordenada. Tiene 4 de distancia porque es radial. Lo único que va a variar entre un punto y otro es únicamente el ángulo. Es decir, con una misma distancia nosotros podemos crear una infinidad, así, infinidad de coordenadas. Bien puede ser 4 menor que 30, 4 menor que 31, 4 menor que 31.004 y así indefinidamente. Entonces, en una sola coordenada, en una sola distancia, nosotros podemos colocar un montón de coordenadas si empezamos a jugar ya con los ángulos. Venimos, quiero ver, vamos a medirlo desde acá hasta acá, alineado hasta acá. Tomemos el mismo modelo, igualar propiedades, ahí está. Y este punto de acá sería 4 menor que, lo vamos a copiar, acá, movámoslo, 4 menor que 30. Vamos a ir a 4 menor que 215. PU, Enter, 4 menor que 215. Perdón, pero se me cortó en un momento. Yo seguí con la explicación y cuando me di cuenta ya se había detenido. Así que retomando. Creo que nos habíamos quedado acá. Nos hace falta este punto de 4 menor que 215. Vamos a retomarlo. Nuevo. Ya había cambiado de posición el sistema de coordenadas. Lo volvemos a poner. Y vamos. PU, Enter. 4 menor que 215. Enter. 215 quedaría 180, 215 acá. Ese es el punto. Acá quedaría el punto entonces. No está de más decir otra vez que la distancia va a ser siempre de 4. Lo único que va a cambiar va a ser el ángulo y en cada radar o en cada una de estas circunferencias o de este círculo, nosotros podemos colocar una infinidad de puntos. Lo único que variaría es este ángulo de acá. Dependiendo del ángulo, ahí va colocando el punto, por así decirlo. La distancia, el primer número, indica eso, longitud, pero la posición la va a dar lo que es el ángulo. Lo mismo va a suceder con este pequeño ejemplo, que es el segundo punto que teníamos, que es de 2 menor que 119. Si nosotros colocamos 2 menor que 310,
nos va a dar un punto más o menos por acá y la distancia va a ser siempre va a ser de 2. Entonces, para tomar en cuenta o tener una mejor idea de cómo es que se generan o cómo es que se están formando cada uno de los puntos en las coordenadas polares absolutas. Luego, tenemos lo que es el ángulo. Los ángulos, dicen, los ángulos inician desde el eje X y se desplazan en sentido antihorario. Ya habíamos visto el caso cuando nosotros trabajamos con la creación de isométricos, que de ese punto nosotros comenzamos. Este es el ángulo 0, 0 y empezamos 5, 10, 15, 20, 25 a llegar hasta 90. Y si pasamos al siguiente cuadrante, cubriríamos los ángulos desde el 90 hasta el 180, en el tercero de 180 al 270 y en el último cuadrante de 270 a 330. Para tener un pequeño ejemplo, yo trazo una línea cualquiera y cuando empiezo a colocar los ángulos, siempre va a ser desde acá. Este va a ser mi 0 y empezamos en sentido antihorario, 40 grados. Si nosotros colocamos un ángulo, si colocamos una línea, perdón, en el cuadrante número 3, siempre empezaría desde acá, empezaría 5, 10, 15, 90, 180 y para completar el ángulo de 225. Esto es simplemente es una pequeña demostración cómo es que van a generarse los ángulos. Los ángulos en ningún momento van a empezar desde acá. Desde aquí hacia acá empezar los ángulos o desde aquí para acá empezar los ángulos. No, siempre va a comenzar en el eje X, en el eje X positivo, porque esos son, digamos, los números positivos. Desde acá va a comenzar los ángulos. 0 y empezaríamos hasta llegar a 360 grados. Y por último, cuando ya tengamos colocados las coordenadas, lo que hacemos es unirlas para formar la figura que pues sí se nos ha pedido. Esta coordenada de acá de 2 menor que 119 y esta coordenada de acá de 4 menor que 320, al unirla forman una distancia. Si nosotros venimos y medimos desde este punto hasta este punto, vamos a ver una cota que esté arreglada, esta. Seleccionamos, igualar propiedades, seleccionamos, porque está en enteros, propiedades, minimizamos, unidades principales y en precisión. Precisión con 2 decimales más que suficiente. Sabemos que la distancia total, real y la distancia desde el punto número 1 al punto número 2 es de 5.91 metros. Pueden ser metros, centímetros, pulgadas. Pero la distancia de esta coordenada, por ser una coordenada absoluta, va a partir siempre desde acá, desde el 0. No vayamos a confundir estos dos datos. La distancia de la coordenada y la distancia entre cada una de las coordenadas. La distancia de la coordenada siempre va a partir desde el 0. Y la distancia entre las coordenadas, pues la misma palabra lo dice, distancia entre cada una de ellas. Para que no se haga muy largo el video, no sé, tengo que unir esta parte con la otra mitad que ya había explicado, pero igual se cortó. No sé cuánto tiempo llevamos ahorita grabando. Lo vamos a dejar hasta acá y en el siguiente video vamos a desarrollar un ejercicio demuestra cómo es que se estaría trabajando si en dado caso estaríamos en AutoCAD, y en el siguiente estaríamos desarrollando un ejercicio evaluado siempre en papel, recordando que las personas que quieran y puedan descarguen en AutoCAD porque no siempre vamos a trabajar en papel, va a haber un momento en el que tenemos que ocupar en sí el programa. Entonces, pues muchas gracias de antemano, se les agradece por estar viendo los videos y estar atentos a la plataforma Tivox, y esperaríamos que nos vemos en la siguiente videoconferencia o en el siguiente video. Bendiciones entonces.